Buenos días a todos, soy Reyes Justivo, directora general de IAB Spain, y quiero daros la bienvenida a este nuevo webinar de IAB. En este caso vamos a tratar el tema del audio digital y nos acompañan Antonio Rubio, que es founder de EasyDo, y Federico Fermini, que es Product Leader de AudioArt. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí. Como sabéis, el audio digital es una de las tendencias importantes de este año. Si recordáis, en el Top Tendencias que publicamos anualmente, estamos comentando que para finales de este año se prevé que 1 de cada 3 dispositivos inteligentes sean altavoz, y eso va a hacer que las marcas de una manera cada vez más rápida se vayan sumando a la tendencia y estén presentes en el audio digital de una manera cada vez más activa. Por tanto, creemos que es especialmente relevante el objeto de este webinar de hoy, y por eso agradecemos mucho, como decía, que Antonio y Federico nos presten sus ideas y nos enseñen y nos cuenten cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Sin más por mi parte, solamente recordaros que en la parte inferior tenéis un área de preguntas y respuestas, que por favor pongáis ahí vuestras preguntas, porque es más fácil para los ponentes encontrarlas y contestarlas a partir de ahí. Y nada más. Antonio, cuando tú quieras empezamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Reyes. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos embarcados a contar un poquito qué es el audio digital. Va a ser Federico quien haga más hincapié y, bueno, la parte que voy a llevar yo un poco es una introducción hacia lo que es el audio, cómo ha ido evolucionando el audio y, dentro del ámbito publicitario, pues cómo ha ido avanzando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, contaros un poco. El audio de por sí es un término que proviene de la lengua inglesa, aunque su antecedente etimológico más lejano se halla en el latín, y el concepto de audio en sí se emplea para nombrar la técnica que permite grabar, transmitir y reproducir sonidos. Se llama audio también, por otro lado, a la señal correspondiente a los sonidos. Destacar: el audio puede cambiar estados de ánimo, emociones, trasladarnos en el tiempo, en el clima. Se tiene más o menos constancia de que el primer instrumento musical que se hizo por la humanidad pues sería hace unos 30.000 años, un instrumento de viento hecho con el hueso de un ave, y se hacía fue un instrumento de viento, aunque luego, pues como en todos los ámbitos, pues seguro que hay debates y podría ser un elemento de percusión también, un instrumento de percusión. Hay estudios al respecto sobre la música en el que dice que distintos tipos de música pueden producir diversas respuestas emocionales, ¿no? Por ejemplo, si unas cuerdas son tocadas de una forma abrupta y corta en una tonalidad mayor, se ha comprobado que el 90% del público tiene sentimientos positivos y sentimientos de felicidad, mientras que en un cambio de tonalidad mayor a menor se provoca unos sentimientos de tristeza y de melancolía en el 85% de las personas. También comentar un poco: el sonido dentro del cine y la televisión es un vínculo perdón, es un vínculo físico que une al espectador con la imagen. Si hay desajuste entre sonido y fotografías, provoca desasosiego. A todos nos ha sucedido que cuando no hay sincronía entre la imagen y el sonido, pues bueno, genera confusión e incomodidad. Voy a poneros un ejemplo sobre estados de distintos sonidos que nos pueden trasladar. Supongo que vais a percibir. Vamos a trasladarlo y a ver si vais escuchando. No sé si estáis percibiendo un poco distintos ambientes que hemos generado.
y cómo a través de la imaginación y del oído precisamente podemos trasladarnos a distintos escenarios. En realidad, bueno, este sería el cuarto. Y de hecho este tipo de sonidos que podéis percibir pues se utiliza muchísimo en técnicas de relajación. Y bueno, puedo contaros, de hecho podéis encontrar audios de este tipo en YouTube y algunos duran hasta incluso 10 horas, se llega a encontrar. Y lo que digo, son generados para que la gente consiga relajarse y llevar a estados de ánimo, ¿no? Bueno, esto dejándolo por un lado. Ahora pasaría a hablar lo que es el audio sí y la publicidad, que es realmente lo que nos atañe. Y vamos a hablar exclusivamente del audio, no incluyendo la parte del audio dentro del vídeo, porque bueno, pues por otro lado el vídeo fue posterior. El audio en la publicidad se ha utilizado a lo largo de toda la vida. Algunos métodos hoy día continúan funcionando tal cual eran en sus orígenes y no han evolucionado. Podemos irnos a ejemplos de un pregonero. Un pregonero es una persona que en los pueblos, en distintos sitios, pues va anunciando qué es lo que ha sucedido dentro del municipio. Un afilador. El afilador, todos cuando escuchamos la flauta del afilador, pues bueno, nos llega y ya tenemos una información de que sabemos que aquí hay una persona que nos puede afilar determinados utensilios, ¿no? Venta de refrescos, helados, ya sea en la playa, en estadios, en distintos sitios, pues todos lo conocemos. Vendedores ambulantes, el tapicero, el chatarrero, yo creo que todos tenemos metidos en la cabeza muchos recuerdos. Y luego dentro de los propios mercados, pues, o lo que son mercadillos, los propios vendedores de alimentos pues van haciendo, pues bueno, presentando sus productos, que si los tienen de oferta, que si vienen de la huerta directamente, que si cuál es su calidad, ¿no? Pero bueno, el medio estrella dentro de la publicidad en el audio diríamos que es la radio, que se inicia en los años 20, y desde que apareció, bueno, también habría discusiones, ¿no? En 1924, pues se pudo ver el gran potencial que generó en los oyentes. Debido a esto, pues surgen los primeros programas patrocinados y bueno, pues hay menciones publicitarias a modo de historias pegadizas. Los anuncios más famosos de la época en estas décadas son los jingle. Jingle, pues es una terminología que se utiliza, que son canciones completas creadas expresamente para el anunciante y su producto. Al micrófono de las emisoras, voces a veces reconocidas contaban historias en las que el producto era el protagonista. Su marca sonaba durante la canción y se repetía en los estribillos, de modo que era casi imposible olvidarla. Yo creo que todos tenemos metidos en mente una canción, que es el ejemplo, por lo menos dentro del mercado español, de cuál sería el jingle. Y bueno, pues aquí tenéis la prueba, que seguro que la habéis escuchado la gran mayoría. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción. En realidad esto era, pues bueno, una canción, un jingle que se hizo para acompañar un programa, que era un programa de radio, que se llamaba Matilde, Perico y Periquín, que era una serie y bueno, pues Colacao era la marca patrocinadora en este caso. Tampoco vamos a poner la canción porque no se trata esto de poner audios constantemente, pero bueno, es un poco con introducción. Luego hay otro método publicitario también, que esto yo sí lo recuerdo en casa de mis padres cuando era pequeño, los discos de vinilo de 7 pulgadas, porque hay que tener en cuenta que el tema del sonido pues, ha evolucionado constantemente, ¿no? En los discos pequeños de 7 pulgadas, cuando se escuchaban los hits del momento, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pues los patrocinadores eran distintas empresas. Y de hecho, entre canción y canción, pues aparecían distintas formas, distintas cuñas publicitarias, como podría ser esta, por ejemplo. Está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador, fundador, está como nunca. Qué recuerdos. Bueno, también luego contar que con la aparición de la televisión, pues el ámbito publicitario dentro del mundo de la radio pues cambió evidentemente porque grandes anunciantes se fueron más hacia la televisión. De hecho, los anunciantes que iniciaron en el ámbito de la radio, primero eran los electrodomésticos a través de los cuales las familias escuchaban esas ondas de radio y fueron cambiando, ¿no? Entonces, con la aparición de la televisión, pues cambió el sistema publicitario dentro de lo que es la radio en sí y comenzaron las campañas locales vendiendo
a través, pues bueno, como las emisoras ya no eran solo de ámbito nacional, sino que tenían posibilidad de funcionar a nivel local, pues se acercaban más a un consumidor más pequeño, en este caso clientes más pequeños, por decirlo de algún modo, ¿no? De hecho, ha continuado y continúa hasta hoy día. Y un ejemplo de publicidad, de cuña publicitaria, podemos decir la local, es una que a mí me impactó mucho. No he encontrado la cuña en sí, sino que, bueno, sí es una cuña, pero es una que hacía con voz de niño y no sé si la habréis escuchado, que podría ser esta. Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. Creo que el mensaje queda claro. Comunica 100% y bueno, pues a mí personalmente me llegaba a aburrir no cuando era el del niño, pero desde luego que la eficacia me parece fabulosa, ¿no? Y luego, ¿cómo es actualmente? Bueno, también hablar un poco de la evolución de lo que es las emisoras locales. Por ejemplo, a principios del año 2000, entre el 2003 y 2004, por ejemplo, en Ibiza había 2 emisoras locales creadas exclusivamente para el ámbito musical para gente de la isla, cuyos anunciantes pues, eran locales de copas, discotecas, restaurantes, todo anunciado hacia el ocio, ¿no? ¿Qué sucede? El público de Ibiza en este caso pues, es muy podemos decir, de distintos países y, bueno, pues comenzaron a hacer retransmisiones online, retransmisiones a través de la red. Y aquí, pues evidentemente yo lo tomo como un punto de inflexión de cómo es no sé si sería el origen de la radio digital en sí, pero bueno, lo que permite es que tenemos localizados a usuarios de distintos ámbitos, de distintas procedencias, de distintos países, de distintas costumbres, que están escuchando una emisora, con lo cual el sistema de la radio en sí tradicional, o como lo entendemos a través de la onda media o la frecuencia modulada, pues ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya la comunicación se hace one-to-one, directamente de uno a uno, y a nivel publicitario, pues bueno, se puede incidir directamente hacia una persona con unas características determinadas. Y de ahí quien va a hacer toda la exposición y que nos va a hablar con todo detalle es mi amigo Federico, que bueno, pues seguro que os puede dar mucha información y luego resolveremos dudas al respecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias Antonio, gracias por la presentación. Bueno, yo voy a comenzar, como dijo, hablando un poco de lo que es el audio digital. Yo sí me voy a valer de lo visual, a pesar de que estemos hablando de audio. Ahí muy bien, Antonio, 100% audio. Bien, entonces vamos a comenzar con, bueno, un poco lo que les comentaba. Hablando de qué es el audio digital. Entonces, para ver el audio digital vamos a definir qué entendemos por audio digital. En principio, lo que vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, estos 3 grandes grupos que siempre hablamos, que se mencionan, que es la música en streaming, el podcast o el contenido on demand en general, y lo que sería la radio tradicional escuchada a través de Internet. Pero no es solo eso, hoy en día estamos viendo otras tendencias que se están incorporando a lo que sería este mundo del audio digital. Entonces, por ejemplo, encontramos lo que son los juegos, o sea, audio dentro de juegos, ya sea rewarded o bien dentro de la experiencia del juego, y la más reciente que muchos ya habrán estado escuchando por ahí son las redes sociales 100% audio, que por ejemplo, bueno, Clubhouse, Twitter Spaces y alguna más. Stereo también. Y bueno, ahí más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre eso, pero como para tenerlo acá en el mapa, serían estas 3 clásicas ya dentro de lo que sería el audio digital, más los juegos, el gaming y lo que es las redes sociales 100% audio, que es una tendencia que se está instalando y en la agenda pública está súper claro. Bien, luego hay muchos dispositivos que se están desarrollando específicamente para escuchar audio. Más allá del smartphone, que bueno, es el principal hoy en día, como vemos que más o menos a nivel global el 70% del consumo se realiza a través de estos dispositivos, vemos que hay aparición o la emergencia de nuevos dispositivos como pueden ser los smart speakers. En Estados Unidos vemos que alcanza ya el 19% de la escucha a través de estos dispositivos. Entonces, vemos que hay un renacer del audio. Como decía Antonio, el audio tiene una historia
de 100 años, la radio, por ejemplo, bueno, el audio en general para la humanidad es muy, muy importante. Veíamos que hay instrumentos de 30.000 años, pero bueno, vemos que hay un renacer del audio digital, porque vemos que hay dispositivos, que hay audiencia y hay contenido. Entonces, estos tres elementos, pero también hay otras cosas que nosotros vemos que están gestionando y orientando este renacer del audio digital. Me gusta esta palabra de renacer, porque bueno, es una nueva vida que está teniendo el audio digital en nuestra cotidianeidad, en toda nuestra vida. Entonces, bueno, entre estos elementos que vemos que están dando en esta nueva vida al audio digital son los planes de bajo costo. Bueno, las personas tienen acceso prácticamente ilimitado a los datos y no están necesariamente controlando si escuchan mucho o poco, están libremente escuchando todo tipo de contenido. Luego, el tema de los dispositivos, lo que veíamos recién. El audio nos acompaña prácticamente en todos los momentos de nuestra jornada, de nuestro día, desde el smartphone, si tenemos un smart speaker en casa, podemos escuchar, interactuar, y bueno, también en desktop. Entonces, el audio es algo que nos acompaña. Y nos acompaña tanto que, por ejemplo, con los que son los auriculares Bluetooth, ya damos un paso más en lo que es la movilidad. Hoy en día podemos estar incluso dentro de casa con auriculares, con los auriculares Bluetooth puestos, haciendo otra cosa, caminando en la casa o, bueno, leyendo un libro, cocinando, limpiando. Entonces, estos dispositivos nos dan un paso más en la movilidad. Entonces, lo que también nos va en este sentido, lo que son los dispositivos, también tenemos lo que comentábamos, los smart speakers. La novedad de este tipo de dispositivos es que nos permiten interactuar, preguntarle cosas, incluso manejar domótica del hogar, como puede ser prender y apagar las luces, pero también las marcas están empezando a generar contenido para este tipo de dispositivos. Tal es el caso del Real Madrid, que lanzó su aplicación para Amazon Alexa, donde uno puede estar al tanto de las novedades, de los resultados, noticias del equipo, etc. Entonces, también es importante para las marcas poder estar en todos los distintos formatos de audio, ya sea con cuñas, con podcast, bueno, con incluso este tipo de cuestiones. Y ahí, bueno, vamos a ir viendo cómo los podemos ir orientando en este sentido. Y como siguiendo en esta línea de los dispositivos, encontramos los coches conectados. Los coches conectados, bueno, prácticamente hoy es uno de los pocos sitios donde podemos escuchar radio de antena, pero cada vez menos. Cada vez son más los coches que están conectados o nos permiten conectar nuestro teléfono. Y a partir de ahí también es un dispositivo más dentro de la jornada del usuario que va a poder escuchar audio. O sea, el audio es compatible con cualquier actividad que realicemos. Eso es importante para poder diferenciarlo quizás de otros formatos, incluso de lo digital, que nos tienen, digamos, obligado a tener los ojos en la pantalla, que también es algo que vamos a mencionar. Y hasta ahí, bueno, vimos el tema de los dispositivos, pero también hay un dato en el contenido. Hoy en día el contenido se adapta a nosotros, se adapta a nuestra necesidad, a nuestro estado de ánimo, como decía Antonio. Si queremos sentirnos mejor, podemos poner una playlist de música alegre, bueno, cuestiones vinculadas con eso. También el podcast es un contenido que se adapta a nuestra necesidad de consumo, si queremos divertirnos, si queremos informarnos, si queremos tener tendencias de negocio, por ejemplo. Está ahí el contenido, porque, por ejemplo, hace 20 o 30 años armábamos nuestro playlist, digamos, descargando música en MP3, o bueno, ahí haciéndolo muy manual. Hoy en día, con la inteligencia artificial, las plataformas como Spotify o Deezer nos generan contenido de acuerdo a nuestros gustos. Incluso artistas que ni siquiera conocíamos o nunca nos hubiésemos imaginado que podíamos conocer. Bueno, la inteligencia artificial nos está construyendo y generando contenido, digamos, para nosotros. Y vamos a citar a Luciano Pires, que es un podcaster de Café Brasil, un podcast de Brasil de los más escuchados, que nos planteaba que en los años 30 y 40 las personas consumían audio por falta de opción. Es decir,
Como decíamos, la radio tiene 100 años, fue prácticamente el primer medio masivo, más allá de la prensa gráfica. Entonces, hoy en día los usuarios vuelven a escuchar audio por exceso de opciones. O sea, tenemos muchísimas opciones, pero elegimos escuchar audio para ejercer nuestra libertad. Porque podemos escuchar lo que queremos cuando queremos. Entonces, ¿por qué los usuarios están eligiendo audio digital? Esta sería una buena pregunta y la vamos a responder con el estudio del IAB del año pasado del consumo de audio. O sea, este es el del 2020, próximamente va a salir el 2021, muy breve, pero vamos a retomar el del año pasado, donde vemos que las dos principales respuestas que dan las personas acerca de por qué escuchan audio es porque lo escuchan cómo y dónde quieren y porque les permite hacer otras actividades durante la escucha. Esto es clave. El audio lo podemos, obviamente, escuchar prácticamente en cualquier situación, como veníamos viendo a través de los distintos dispositivos que vamos encontrándonos a lo largo del día, y también le permite realizar otras actividades. Podemos estar conduciendo, podemos estar leyendo un libro, podemos estar trabajando, escuchando audio. Entonces, el audio nos permite, digamos, de alguna manera desconectar de la pantalla, que hoy en día es algo que quizás nos pasa incluso en la pandemia. Estamos saturados de pantalla, estamos todo el día prácticamente conectados al ordenador para trabajar, pero necesitamos desconectar de pantallas. Y el audio es un aliado ideal y los usuarios se están dando cuenta de esto y están encontrando en el audio un formato que les permite justamente eso, desconectar de la pantalla. ¿Y por qué? Bueno, obviamente las marcas tienen que estar ahí porque los usuarios están ahí. Pero además de eso, no solamente porque están ahí, porque el audio tiene un poder que es muy interesante. Acá estamos citando un estudio de Mindshare que hicieron en 2019. Es un estudio que se hizo con reacciones neurológicas, con esos cascos que le ponen a la gente para medir las reacciones del cerebro. Y le pusieron estímulos de una misma campaña en visual y en audio. Y lo que determinaron es que la potencialidad del audio es un 21% mayor en términos emocionales. La intensidad emocional es un 21% mayor. ¿Y esto por qué? Porque el audio tiene una cosa que lo visual no tiene. Cuando nosotros escuchamos algo, lo que sucede es que construimos la imagen de lo que nos están contando. El audio nos transporta, como mostraba Antonio al comienzo de la presentación, esos sonidos del barco, de una playa o de un patio con niños. Bueno, todas esas escenas nos transportan y nos hacen, digamos, construir nosotros la escena. Lo visual es algo más directo, más digerido. El audio implica digamos, que se involucre el usuario en la construcción de ese mensaje. Y eso deja una huella, deja una marca que es muy, muy importante. Entonces las marcas tienen que estar ahí, tienen que generar sus planes de comunicación y sí o sí tienen que estar en el audio. Entonces, el ejemplo más claro de todo esto son los jingles, que quizás nos acordamos. Yo siempre me acuerdo el de Carglass Arma, Carglass Repara. Ese es uno muy clásico de estas épocas. Entonces, el audio tiene un poder que otros medios no lo tienen. Bien. Incluso más cuando quien está hablando de la publicidad, quien nos está comentando este anuncio de audio, es el presentador, por ejemplo, de un podcast. Este mismo estudio determinó que cuando la comunicación la está realizando el host read o el presentador del podcast, en este caso, tiene un 30% de mayor intensidad emocional. Entonces, de esa manera, vemos que esto versus un anuncio en social media tradicional. Entonces esto es así porque el usuario genera un vínculo. Cuando estamos hablando de radio o de podcast, el usuario genera un vínculo con el presentador. Nosotros confiamos en el periodista de la mañana para que nos diga las noticias, confiamos en el podcaster que nos dice las novedades de negocios, de tecnología, o queremos entretenernos. Digamos,
el vínculo que se establece es mucho mayor cuando confiamos en el podcaster y a su vez en el creador de contenido, pero a su vez está la voz como principal actor. Bien, entonces hasta acá un poco cómo es el medio, qué hay en el medio, pero ahora nos vamos a meter un poco con qué podemos saber de los consumidores de audio. Esto, bueno, para empezar a construir un poco nuestra estrategia. Hasta ahora veíamos un poco el landscape, el paisaje de lo que es el audio y sus características, pero ahora vamos a meternos con el consumidor de audio. Podemos saber el sexo y la edad, esto es clásico, para, bueno, obviamente armar la estrategia. También a través de qué dispositivos nos está escuchando. Si nos está escuchando el smart speaker va a tener determinadas características, quizás más familiar, más nuclear en el hogar. Si en el móvil quizás está en el gimnasio haciendo ejercicio, deporte. Bueno, también los Smart TVs, bueno, en ese sentido también es más del hogar, más un consumo grupal, podemos decir. Y por otro lado, también, bueno, la ubicación geográfica, podemos impactar a un usuario con una comunicación que esté en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio. Incluso podemos establecer coordenadas, puntos, por ejemplo, de una zona. Puede ser un barrio o una ciudad, digamos, como para obtener un núcleo más específico. Por ejemplo, lo hemos hecho con las islas. En Canarias hemos orientado la comunicación a determinadas islas. Bueno, ahí también muchas opciones en términos de segmentación geográfica. Además, temas de géneros musicales y tipos de contenido. Vamos a poder impactar al usuario de acuerdo, por ejemplo, si está escuchando un podcast de negocios o un podcast de entretenimiento o determinadas playlists, por ejemplo. Y como para cerrar un poco esta idea, podemos tener también información para poder llegar al usuario de una manera con más engagement de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, en el contexto climático, podemos tener una comunicación. Si supongamos que estamos comunicando un coche, si hace calor, podemos comunicar o comentar lo que es el pack de confort, aire acondicionado, bueno, toda la cuestión más de confort. Y por otro lado, si está lloviendo, podemos comunicar el pack de seguridad, cómo frena, los airbags, bueno, toda la cuestión en ese sentido. Y siguiendo con este ejemplo del coche, también podemos saber a través de conexiones con APIs, como por ejemplo la de Waze, si está atascado en el tráfico. Entonces, de esa manera, también podríamos ser mucho más, llegar mucho más fuerte, o con un mensaje mucho más intenso, para poder adaptarnos al contexto del usuario. Bien, entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Bueno, nos sirven justamente para eso, para llegar al usuario con una potencia mucho mayor y obviamente poder comunicarle nuestro mensaje de un modo mucho más certero, sumado a todas estas características que veníamos viendo de la conexión emocional, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo de una campaña que hicimos este es un caso de Brasil, que bueno, digamos, utilizamos muchas de estas características que estábamos mencionando. Le voy a dar play y vamos a escuchar. La industria del food service en Brasil se volvió extremadamente competitiva en los últimos años. Más de 400.000 locales en todo el territorio hacen muy difícil sobresalir en un negocio que mueve más de 20 billones de dólares anualmente. Muchas personas tienen duda al momento de elegir un lugar para una comida rápida o no se dan la oportunidad de conocer un lugar nuevo. Por ese motivo, el principal desafío consistió en impactar a hombres y mujeres de 25 a 45 años que son consumidores habituales de cadenas de restaurantes para contarles sobre el lanzamiento de Festival Ribs, que consistió en 3 versiones especiales de los clásicos de la marca. Nuestro cliente se propuso incrementar la consideración de la marca e incentivar la compra utilizando Smart Data y audio digital, para llegar con un impacto de audio a un target ultra segmentado en la ciudad de Sao Paulo. Para ello decidimos construir un clúster de audiencia con usuarios que visitaron cadenas de restaurantes durante los últimos 60 días.
En una segunda instancia, utilizando esos Device ID, definimos cuáles de esos usuarios habían circulado por la zona de influencia de alguna de las tiendas de Outback Steakhouse en Sao Paulo. Con la utilización de Smart Data, logramos identificar un cliente potencial de mucho valor para la marca. Utilizando la lógica de marketing de micromomentos, buscamos impactar a ese clúster hipersegmentado con un audio especialmente en horarios de almuerzo y cena para resultar más relevantes con nuestra propuesta y personalizar la experiencia del usuario, mientras escuchaban sus playlists de música o emisoras favoritas. La campaña fue exitosa. Logramos impactar a 2 millones de personas durante 5 semanas, entre febrero y marzo de 2018, generando 8.000 visitas en el sitio de la marca. Bueno, ahí un poco un resumen de lo que fue la campaña, donde utilizamos todas estas cuestiones que estábamos mencionando. Si hay alguna duda, después lo podemos ver en la ronda de preguntas que vamos a realizar al final. Bien, entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Ahí, ¿cómo lo hacemos? Con tecnología, básicamente. Para eso tenemos un DSP, que se llama AudioTrade, que, como dice ahí en la presentación, nació para hacer más simple la compra programática de audio digital. Y en principio ahí, AudioTrade es una herramienta 100% destinada y orientada para hacer la compra de audio digital. Y en principio lo que podemos mencionar, como así brevemente para tener una idea de qué va, tenemos formatos disponibles, por ejemplo el pre-roll, mid-roll y post-roll. El pre-roll sería la cuña que va al comienzo de la transmisión, es decir, es el primer impacto. Es muy interesante también para las marcas poder estar al comienzo y ser lo primero que el usuario escuche. De esa manera vamos a garantizar que el usuario va a estar ahí y va a estar 100% conectado. Luego tenemos los mid-rolls, que también sería como un reemplazo de la pauta, que también esto funciona en la pauta tradicional de radio, dentro de lo que es el streaming. También va a estar en lo que es podcast y obviamente va a estar en lo que son streaming de música. Y por último, el post-roll solamente en podcast. Todos estos pueden ir acompañados de un banner de display de un 300x50 para permitir que el usuario redirija al sitio web del anunciante. Entonces, esos serían como los formatos disponibles. Luego las segmentaciones a través de los dispositivos, como móviles, desktop, y también dispositivos conectados, como por ejemplo los altavoces inteligentes. Lo que es la compra específica para audio, que es el costo por escucha. Los anunciantes van a pagar solamente por los audios que se escuchen al 100%. Es una cuña de aproximadamente máximo 30 segundos, pero aproximadamente 20 segundos, que es un buen tiempo, un buen segundaje para poder comunicar con bastante intensidad y poder dar un mensaje concreto. Luego los reportes específicos de audio, como es el LTR o LTR, que sería la tasa de escucha completa, Listen Through Rate, donde vamos a poder saber, de ese volumen total de audios iniciados, cuántos se escucharon al 100%. Más o menos un benchmark está alrededor del 80-85% de los audios iniciados audios escuchados al 100% sobre los iniciados. Y por último, para mencionar acá, tenemos lo que es un acceso muy grande a lo que es radio online, streaming de música y podcast. Ahí hay una variedad muy interesante de contenidos, de medios y, digamos, de distintas plataformas. Una cosa más que me gustaría comentar y especificar y detallar sobre AudioTrade es la posibilidad de medir las atribuciones. Porque hasta ahora venimos hablando un poco de en la conexión emocional, hablando del impacto de la huella y demás. Eso quizás está más orientado a lo que, está bien orientado a lo que es branding. Pero el audio no es solo branding, el audio también tracciona, y eso lo podemos saber utilizando esta herramienta. Midiendo qué sucede en la web después que el usuario escuchó el audio spot. O sea, a través de la implementación de un píxel, el usuario va a escuchar el audio, un píxel en la landing del anunciante, el usuario va a escuchar el audio y luego vamos a saber si ese usuario visitó el sitio. Eso, si después están interesados en más información, nos pueden contactar. Después el día de les va a enviar nuestro contacto para poder hacer una presentación más exhaustiva de AudioTrade si les interesa. Bien,
Entonces, para ir finalizando la presentación, les vamos a ver un poco lo que son las tendencias de la publicidad en audio. Hoy en día vemos que las horas de escucha digital superan las horas de escucha analógica. Esto es una tendencia súper marcada a nivel global. Ya los usuarios prácticamente no tienen cómo escuchar audio de antena, o sea, radio de antenas. Sí o sí están utilizando plataformas como, bueno, de radio, agrupadoras o los aplicativos de las radios. Bueno, ahí en ese sentido tienen muchas opciones para poder conectar con el audio. Y también está en todos lados. El audio, como decíamos, es un formato que nos acompaña a lo largo de todas las jornadas. El contenido de audio está en expansión y es una oportunidad también para que las marcas estén presentes y conectadas con los usuarios. Luego el tema del descubrimiento y de la conexión con el contenido. Ya no necesitamos tanto buscarlo, sino que el contenido se arma de acuerdo a nuestros gustos. Ahí con la inteligencia artificial, como antes estábamos esperando, escuchábamos una radio de la música que nos gustaba, si nos gustaba el rock escuchábamos determinadas radios, etc., para poder descubrir nuevas cosas, conocer a los artistas. Bueno, hoy en día la inteligencia artificial nos arma el contenido a medida de nuestros gustos y a medida va aprendiendo de nosotros de acuerdo a lo que vamos escuchando. Y también en algunos casos el algoritmo puede cerrarnos y abrirnos, bueno, eso es algo que está en discusión, pero es una tendencia clara. Después, como cuarto punto, vemos el tema del descanso de las pantallas. Las personas están saturadas de pantalla y el audio está prendido cuando las pantallas están apagadas. Entonces, es importante tener en cuenta eso al momento digamos, de planificar y de ser 100% claros de que las personas están evitando la pantalla y se están volcando hacia el audio digital. Y por último de estas tendencias son bueno, las redes sociales que se están orientando 100% al audio, como puede ser Clubhouse, Stereo, Twitter Spaces, y una noticia súper fresca que se filtró esta semana, que es que Instagram ya prepara salas de audio al estilo Clubhouse y Spaces de Twitter. Entonces, las marcas de medios están yendo al audio, los usuarios están yendo al audio. Bueno, es necesario que ya los presupuestos de radio, de audio y en general los presupuestos de publicidad estén yendo hacia el audio. Eso creo que es una tendencia que no podemos omitir y que está ahí. Bien. Seguimos. ¿Qué más ofrece el audio? Bueno, el audio, como decimos, ofrece la conexión emocional. El usuario recibe, o sea, el usuario va a escuchar el audio consciente o inconscientemente. Si tiene los auriculares puestos, los cascos puestos, va a escuchar. Si bien quizás no lo perciba al 100%, pero algo le va a quedar. Entonces, esa conexión emocional, esa conexión uno a uno, que no hay contaminación como vemos ahí en el siguiente, es un ambiente premium y seguro. El usuario de audio lo que va a estar es en un contexto, en un ecosistema premium, porque son todos medios digamos, radios, estaciones de radios reconocidas, cadenas de distribución de podcast, etcétera, etcétera, donde, bueno, no hay contenido basura. Quizás en otros medios, como puede ser el display o video, nunca se sabe en qué plataforma va a salir. Bueno, el ecosistema de audio es muy, muy cuidado tanto para las marcas como para los usuarios. Y no hay saturación de publicidad. Está focalizada en puntos concretos de la experiencia y tampoco hay competencia con otros medios. Es una comunicación uno a uno con el usuario. O sea, es un mensaje al oído del usuario. Eso es una cosa que en ningún otro medio lo vamos a poder conseguir. Luego, lo que son los alcances crecientes y la inteligencia de segmentación digital, a través de la compra programática, también podemos generar estas combinaciones digamos, de segmentaciones y demás para poder llegar a un usuario mucho más interesante. Y en el contexto también que corresponda hablarlo. Bien, y para cerrar, les dejo este tablero, esta especie de tablero de ajedrez, donde podemos ir moviendo
nuestras piezas a nivel publicitario. Entonces, bueno, vemos en creación de playlist, el contenido va hacia el usuario está gestionándose el contenido y también la inteligencia artificial lo está ayudando a encontrar ese contenido. Las menciones leídas por los anfitriones son mucho más, tienen una intensidad emocional mucho más grande, son más efectivas también. Las imágenes sincronizadas para permitir al usuario redireccionarlo. Tenemos un rating preciso, no estamos especulando en base a una encuesta, sino que vamos a saber exactamente la cantidad de usuarios que estamos impactando, cantidad de usuarios únicos, estamos impactando con la campaña. Tenemos una alta participación del share of voice, eso significa que no hay, digamos, competencia contra otro medio, contra otra publicidad dentro de ese espacio. Tenemos obviamente la compra programática que nos va a permitir un mejor targeting a través de todas las cosas que estuvimos viendo, como puede ser segmentación por edad, geográfica, podemos ver contenido, intereses, estado del clima, etcétera, etcétera. La secuencia de spots, eso es algo que está interesante también, que es, por ejemplo, poder comunicarle a un mismo usuario diferentes anuncios encadenados. Primero uno, después otro, etcétera, para poder, obviamente, contarle nuestra historia, contarle la historia de la marca a través de distintas comunicaciones. Y por último, lo que son las atribuciones. Podemos medir esas atribuciones de contenido, esas atribuciones del usuario cuando escucha el contenido y luego redirige al sitio del anunciante, porque sabemos que el clic es la punta del iceberg, pero atrás está, entre otras cosas, el audio que va a traccionar y va a empujar al usuario, lo va a convencer, lo va a conectar emocionalmente para que luego pueda visitar el sitio web. Entonces, nada, de mi lado estamos acá, muchas gracias. Y bueno, escuchamos sus preguntas, ahí ven una imagen de una radio antigua que, bueno, es un poco en los orígenes de todo esto. Bien, Vale. no sé si ya hay alguna pregunta, tienen ahí la cajita de preguntas para poder escribir. Así que... Mira, yo estoy viendo, están preguntando ¿cómo se utilizó la data, qué tipo de data fue para obtener la audiencia en el caso de lo que has estado comentando de Brasil. Bien, sí, bueno, ahí lo que hicimos fue, utilizando una herramienta de geolocalización, poder identificar los puntos de, por ejemplo, las marcas era una cadena de restaurantes, como vieron Outback, que es a nivel global, está en algunos mercados, en varios mercados. Entonces identificamos primero todas las tiendas de la competencia dentro de Sao Paulo. Luego identificamos a los usuarios que estaban transitando por esos sitios y a posteriori lo que hicimos fue impactarlos con un audio digital en los momentos, en determinados horarios, que eran los de la cena, los del almuerzo, para poder impactar también en el contexto que el usuario estaba en esa situación. Entonces, básicamente, lo que utilizamos fue geolocalización para identificar a los usuarios que pasaban cerca de las tiendas de la competencia y luego los impactábamos con el audio de la marca de Outback. Vale. Mira, siguiendo, Cristina Campo pregunta también, ¿la atribución de voz tiene modelo post-click únicamente? En realidad es una atribución en general. Digamos, me refería al click porque básicamente es quizás lo último que hace el usuario. Pero no necesariamente. El usuario puede escuchar el audio y se acuerda, por ejemplo, el de Carglass. Escucha Carglass repara y se le rompe el parabrisas y se acuerda de eso, entonces googlea o pone directamente carglass.es, por ejemplo, y eso también vamos a medirlo. Podemos medir cualquier visita de un usuario que escuchó el audio, independientemente de dónde provenga. O sea, puede ser a través de un anuncio. Sí. Perdona, que te he cortado. Adelante. A nivel medición, ¿se puede bajar para ver la audiencia o penetración de un podcast concreto? Sí, eso quizás sea un poco más manual de alguna manera.
dentro de AudioTrain vamos a tener como más genérica a nivel de medio, pero también podríamos hacer digamos, un forecast, una proyección de las escuchas de determinado tipo de categoría de podcast. Por ejemplo, no sé, podcast orientados a padres y madres. Bueno, podemos segmentar y saber aproximadamente qué audiencia podemos alcanzar. Vale. Y otra pregunta que hace Erika es, ¿fue necesario contratar una agencia de locutores publicitarios? Interpreto que no, se puede jugar con la cuña que envíe el propio cliente, pero bueno, ahí expláyate, Sí, Federico. No escuché bien la pregunta, perdón. ¿Fue necesario contratar a una agencia de locutores publicitarios? Entiendo que bueno, Vale. Sí, o sea, eso en principio lo ideal es que las marcas construyan sus mensajes en la mayor flexibilidad posible, incluso quizás para, digamos, hoy en día no pedimos tanto, pero un audio para digital sí, pero también podría ser un audio para podcast. Si tenemos una estrategia más 360, podríamos tener un audio para podcast, uno para radio y uno para música, por ejemplo. Y ahí sí, una agencia de producciones es vital y tiene que ir de la mano con las marcas y con nosotros. Incluso nosotros solemos proveer ese servicio para, digamos, bonificar de acuerdo a determinadas inversiones. Podemos bonificarles la producción y lo ideal es siempre, bueno, tener una cuña que se adapte un poco al medio. Eso es bastante clave. Vale. Otra pregunta que nos lanza Manuel es, en Francia los podcasts se auditan por la OJD y eso acredita los datos de los soportes. ¿Creéis que esto ayudaría al desarrollo de la publicidad en audio? De mi lado, ahí si querés después puedes complementar. En Europa también está o sea, sí, considero que quizás el medio necesita un poco más de, bueno, sí, como de auditoría, podríamos decirlo, pero bueno, hay alguien que está hace ya años haciendo esto, es Triton Digital, que es una compañía de streaming que provee streaming a grupos como Grupo Prisa, por ejemplo. Entonces, sí, digamos, hay iniciativas y creo que hay elementos para eso. Bueno, cuestión de eso. Triton tiene su ranker de podcast y está disponible en la página web de ellos. Después también lo podemos compartir. Es un ranking más que nada de productoras de podcast. Sí, no, productoras y los programas puntuales también. Vale. Otra duda es respecto a lo que has estado hablando al principio del estudio de Mindshare, si hay posibilidad de disponer de ese estudio, si se puede compartir de algún modo. Sí, es un estudio que realizó Mindshare para medir el tema de podcast concretamente y se hizo con Wondery, que es una casa productora de podcast de las más conocidas, que es la que la que desarrolló Dirty John, que también llevó a la pantalla de Netflix, que es, bueno, o sea, digo para comparar, para tener en cuenta que digamos, el nivel de producción. Pero sí, lo hizo en conjunto con Wondery. Después de la presentación tendréis acceso a nuestras direcciones de correo o contactos por si queréis hacernos algún tipo de petición directa. No lo sé, no estoy viendo así más. Bueno, creo que luego el vídeo también va a ser compartido en la página de la IAB, el vídeo sobre toda la presentación, todo lo que hemos estado hablando. Y lo que os hemos dicho también, os invitamos a cualquier tipo de pregunta que os pueda surgir con posterioridad, pues tendréis nuestra posibilidad de contactar con nosotros a través de correo electrónico. No veo así más preguntas, no sé si surge algo más o bueno, yo de momento no veo nada más. Muy bien, vale. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, en principio de mi lado, muchas gracias por haber participado de este evento y bueno, eso, como decía Antonio, bueno, quedamos ahí en contacto para cualquier duda, cualquier consulta que nos quieran hacer, incluso si quieren profundizar obviamente sobre cualquier de los puntos. Mira, no, hay otra pregunta, perdona, sí, es como has dicho, Triton Digital, sí, bueno, sí, se escribe Tritón, como el anfibio, sí.
Y es Triton Digital en este Digital. caso sería. Sí, sí, sería Tritón Digital. Sí, está bien, Cristina, lo tienes bien comentado, está bien escrito. Y no lo sé, si no surge alguna pregunta más, que me parece que no, ni veo a nadie tecleando, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, estaba un poco nervioso al principio, no voy a decir que no, pero bueno, esto se va pasando. Se va aflojando, se va aflojando. Sí. Vale, pues creo que no hay nada más, así que muchísimas gracias a todos por aguantar que os demos la tabarra un poco por la mañana, pero bueno, creo que puede ayudar bastante a todos para aclarar un poco en qué consiste el tema del audio digital. Muy bien. No hay nada Bueno, más. igual, muchas gracias a todos. Pues lo podemos dar por finalizado entonces. Muchísimas gracias Sí. y un placer. Que tengáis buen fin de semana, que ya estamos de viernes. Sí, sí. Hasta luego, Vale. gracias. Venga, gracias. Chao.